Rodrigo Joglar y Bri Delian, bienvenidos a 2 grados de separación. Welcome. Hola. Hola Alberto. Rodrigo es la primera persona que aparece por segunda vez en este podcast, pero bueno, ya hicimos uno hace ya demasiados años, ¿no? Nos hacemos viejos. Sí, bastante. Igual, ¿qué? 5, igual, o 6. Igual son más, ¿Cuántos? no lo No sé, sé. no lo quiero mirar, Puede que más. por si acaso. Puede que más. Ok, hoy vamos a hablar de YAR. YAR es es un evento grande que se va a realizar en Somiedo, en Pola de Somiedo, del 28 de junio al 1 de julio, con conciertos, con talleres, con un montón de cosas con masterclasses de música tradicional. Entonces nos apetecía hablar un poco del tema y explicar un poco cómo va todo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues no lo tenemos muy claro porque estamos aquí hablando en 2 idiomas a la vez. La idea es, cuando hable Bri, iré traduciendo yo si somos capaces y si no, me echáis la culpa a mí, que soy yo. Si no se entiende algo, soy yo el culpable. O sea que no pasa nada. Bueno, quizá podéis hablarme un poquito brevemente solo de vosotros, por si acaso la gente nos conoce, para que nos vaya conociendo a todos. Entonces, Rodri, cuéntanos lo que haces por ahí. Bueno, pues nada, para que no me conozca, yo, soy. Espera, va a pasar un coche. Vale, porque el coche que tiene que pasar en toda la tarde. Bueno, yo soy músico tradicional, soy gaitero principalmente y profe de gaita y percusión tradicional aquí en Asturias. Y bueno, siempre pues eso, estudié pedagogía y digamos que derivé pues mi actividad profesional en parte hacia la docencia de la música tradicional y bueno, siempre pues desde los colectivos en los que participé, asociaciones y demás, siempre intentamos pues programar y fomentar pues cuestiones relacionadas con la promoción de la música folk y tradicional y también de la enseñanza y cursos, talleres y demás. Entonces, al final, YAR es una evolución un poco, pues, también de esos caminos, esos derroteros por los que fui yendo, que combina, pues eso, el folk, o sea, la enseñanza y la difusión de la música folk con también un festival de música. Ok. Y sí. So, Bri, cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste aquí a Asturias, de dónde vienes. Can you tell us a little bit about yourself? Yes, well, I'm Australian. We could maybe say Australian now. I'm not sure. ¿Es australiana o asturial? Eso no se puede decir en español. Asturialana. Austral asturiana. But I have a long connection to Asturias of maybe 20 years, más o menos. I met Felpeyu, who I'm sure most of you have heard of, in around about 99, 2000 when they came to Australia. And I think we met at a session and then ended up hanging out on the beach and becoming good friends. And from the first tour that they'd organised themselves, I somehow got the job of tour manager and and everything else, and ended up touring them over the next, I think, 3 years. We did 2 tours and I did over 30 concerts, and it was amazing. It was just like a great experience for me, and I got to appreciate Asturian music in that time. Eso. Bri es australiana, no voy a volver a decirlo de australiana, no sé cómo se dice eso, pero bueno, ya tiene una conexión con Asturias ya bastante larga, desde hace más de 20 años. Conoció a Felpeyu en la primera gira que hicieron en Australia, que se habían organizado a sí mismos en una sesión allí, y luego acabó pues en la playa ahí estando un rato con ellos, y después ya fue ella la que organizó las siguientes giras de Felpeyu en Australia. Entonces pues desde entonces hay una conexión ahí. It's a funny story. The first night they're like, come with us to this festival. And I'm like, what? And they said, no, come, jump. We've got a van. You can get a lift with us. They were going to another festival about 2 hours away. Do you want to? Sí, sí. Eso, la primera vez que los conoció le dijeron, ¿no? Y vente con nosotros a este festival que está como a 2 horas de aquí. Tenemos una furgoneta, puedes venir con nosotros. Así porque sí. And I'm like, I have a job, guys. And then they're like, no, come. And so I was like, oh. And then the morning I said, okay, I'm coming. And
obviously I got fired from my job. Ella decía, tengo un trabajo que hacer, y dijeron, no, ven con nosotros. Y al final, pues se fue al festival, dejó el trabajo por ahí y la despidieron del trabajo. But the van door opened. A very sensible thing to Very do. sensible. The van door opened and there was 7 gorgeous men inside the van singing the Buena Vista Social Club in harmony. And I'm like, oh, I've come home. This is amazing. And yes. Se abrió la puerta de la furgoneta y había 6 personas cantando Buena Vista Social Club ahí, eso, con diferentes voces, y dijo, esto es mi casa, me voy con esta gente. So yeah, I've now decided, after many years, I was always thinking to come to Asturias, and it just took me 15 years longer than I anticipated. And now I'm here, and my experience in Australia obviously was managing bands. I worked with different agencies. I worked as a freelance journalist, writing for World Music Correspondents, and I worked as a publicist for WOMAD and Universal Records as well. So I came from this sort of experience and landed here. Eso, tardó 15 años más de los que ella esperaba en venir hasta Asturias, pero bueno, allí la experiencia que tenía era trabajar con grupos, trabajar con bandas, trabajando con el WOMAD también como publicista y con varias cosas más a ese nivel en el mundo de la música. And yes, so then coming here, it was only natural that I guess people knew of my experience, and talking to a lot of musicians here was one of the first meetings was with Rodrigo and Ruben Bada, and we had a discussion about the fact that Asturian music needs some sort of help to develop a united platform across the different genres and the different organizations and the different associations. And so that's what we've been attempting with Yara. It's a really exciting initiative. Entonces, la primera reunión que hubo fue primero con Rodrigo y con Rubén Bada, hablando un poco de la necesidad de que la música asturiana que tiene que tener algún tipo de proyección y de unificar un poco las distintas plataformas, las distintas organizaciones, y de ahí es donde sale un poco la idea de Yara. And the first thing we started with was a question, and it was like, with our limited resources, how can we have impact? What can we do to make the most help? La primera cosa con la que se empezó fue con una pregunta, que es: con nuestros recursos limitados que tenemos ahora mismo, ¿cómo podemos hacer un impacto mayor? ¿Cómo podemos actuar? And then it was a 2-day symposium, and maybe Rodrigo can talk a bit about that, of how we gathered together a group of different people, right, Rodri? Eso, se hizo un simposio, una especie de pseudoconferencia a través de internet y en persona, y a lo mejor Rodrigo nos puede contar un poco qué es lo que pasó allí. Sí, bueno, al final estuvo un grupo bastante heterogéneo de gente. Quiero recordar, bueno, tú también estuviste en aquellas sesiones, Alberto. Estuvieron Simon Bradley y Anna Wendy Stevenson también de Escocia. Alguna compañera más de manera online. ¿Quién más? Who else? Came from America. She runs the Boston Celtic Festival. We had different people drop in, and Grace as well. And she had a great background in human rights and also organization and management as well. And then we had different scientists, Noemi. We had Lida come in. We had a whole group of people with it was an interdisciplinary group to try to understand, to broaden our minds outside of just folk music or traditional music as well. Había, pues es un grupo heterogéneo de gente. Teníamos gente desde Estados Unidos como Summer McCall, que organiza un club de música en Boston. Estaba Grace Honeywell, que es de Estados Unidos también, pero me parece que ahora está en Escocia, que también tiene un... Noemi Neems, she's from Hungary, actually, originally. Eso, y luego gente del mundo de la ciencia, del mundo del reciclaje y de la regeneración de terrenos. Y bueno, pues había un grupo muy, muy diverso de personas para un proyecto, pues eso, que tenía diversas partes. Y bueno, y eso, y estuvimos un fin de semana pues viendo que
qué posibilidades de hacer cosas había, qué ramificaciones podía tener ese impacto y demás. Y bueno, la verdad que empezamos un poco por donde, por donde cuadró, como se suele decir, ¿no? Y empezó a tomar forma un poco pues lo que es el YAR Trad Fest, porque es verdad que YAR pretende ser una plataforma más transversal, o sea, no es únicamente un evento, sino es más bien pretende ser pues eso, una plataforma de puesta en común de esfuerzos, de diferentes perfiles de gente, diferente tipo de actividades y demás, pero empezamos un poco a dar forma a este proyecto, vamos a decir, sociopedagógico que es el YAR Trad Fest, que pues eso, es un evento de 3 días de duración y 4 noches de conciertos con masterclasses de más de 30 profesores tanto de Asturias y otras zonas de la península ibérica, de Galicia, Castilla, etcétera, como de diferentes partes del arco atlántico también. Entonces es un poco un formato, pues digamos, inmersivo de convivencia, en el que toda la gente va a estar alojada, o sea, digamos, en convivencia total durante 3 días en Pola de Somiedo, que es un enclave también para el que no conozca, pues en el parque natural, en las montañas del suroccidente asturiano, que es una zona impresionante para quien a nivel de paisaje y naturaleza y demás. Y la idea pues era un poco pues beber de las experiencias de todas estas regiones y países que sí tuvieron un revivir de sus músicas tradicionales. Caso paradigmático pues de Irlanda, de Escocia, también de Bretaña. Entonces traer a algunos de los protagonistas de esos resurgires o esos resurgimientos, traerlos aquí a compartir su experiencia con nosotros, pero a través también de la música, de la enseñanza de la música, enseñar nosotros la música asturiana a la gente de fuera e intentar también hacer pues un acercamiento también a la gente más joven, a las nuevas generaciones, pues para que también gente que a lo mejor está aprendiendo a tocar instrumentos y demás, de pues chavales y chavalas, pues que puedan también tener una oportunidad de acercarse a la música folk y a la música tradicional, que a lo mejor no es su actividad musical principal, pero poder aproximarse a este tipo de música con algunos de los mejores profesores de nivel mundial, ¿por qué no decirlo? Porque es así, al final. Vale, igual podemos hablar un poco de qué es exactamente lo que se va a hacer allí, ¿no? Entonces, has hablado de 4 noches de conciertos, 3 días de clases de música y también has hablado de música, de clases o de actividades para niños, ¿no? Yeah, the children's program's really, really something we've tried to sort of work on as well, the idea behind it, because we were thinking to really start with children, the first thing that you have to engage is curiosity and not necessarily teaching. They can get classes anywhere else. This is the idea really here is to spark joy and curiosity within the children themselves. And then from that, letting the children have their own impetus and their own desire to start to explore more the world of music and tradition. Eso, hablando un poco del el programa para niños, pues eso, lo primero que hay que hacer es desarrollar en ellos la curiosidad un poco, no solo lo que es enseñar. Estoy poniendo un poco por detrás, aunque ahora vosotros no lo veis ahí, estoy poniendo por detrás la web con la parte de que viene la parte del Yard Trad Fest Niños, donde están, pues eso, pone el profesorado de niños con Mónica Acevedo, con José Antón Fernández Ambás, con David Varela y con Yanire Mañez. ¿Lo he dicho bien? Que ahora ya no lo sé yo. And also what's also really exciting is we've asked all of the other teachers as well to donate some time throughout the weekend to come and just tell a story. You go, this is a flute. I love the flute because, or, this is a story my father told me and this is why I started to play. Or the first time I heard music, it made me feel like this. Okay. Además se ha pedido a los otros profesores, a los profesores también los internacionales, que se pasen por la parte de los niños para que cuenten por lo menos una historia, ¿no? O esto es la flauta, esto es un instrumento, esto es un tema que me enseñó no sé quién, esto es música que escuché de mis padres, solo para hacerlo significativo. Sí. But the children will get, obviously they'll get lessons in dance and singing and music and composition, that we're going to be working a lot in nature and
Monica and Janine are going to take them out into the fields and to compose with natural sounds and to understand, but and also really to work with what is Asturian music and to understand that. And Bas is going to come and teach some dance, and it's just going to be such a great program. But really the base of this is to change the way that children perceive traditional music. Eso, la base, lo que estaba comentando ahora, es la base de todo es que es cambiar la forma en la que los niños ven como o perciben la tradición. Van a estar muy en contacto con la naturaleza, hacer actividades de música y naturaleza juntas, van a aprender baile, y entonces, bueno, van a ser un montón de actividades diferentes. And in fact, we're taking that approach for the masterclasses a little bit too. Like, this isn't a sort of a sitting in a class and you learn this and this. And nowadays with the internet, anybody can learn tunes. That's almost like not the thing that's needed anymore with the learning. También se está intentando adaptar ese acercamiento también con las clases normales, las masterclasses. Ahora mismo con internet todo el mundo puede aprender un tema, no tiene más que buscarlo por ahí, aprenderlo. La idea es eso, interactuar y hacer que la música signifique algo más. Exactly. It's like learning from personality-led teaching. No notes. There's going to be no sheet. It's going to be learning by ear and learning by heart. And also learning the different ideas. Like, this teacher, I play this way, this tune, because this is how I interpret that. And someone else might have a completely different way of playing. There's no learning the different rhythms, the different motifs, the different passions of each teacher. And I think the students are going to get so much out of it. It's going to be incredible. Se trata de aprender a base de la personalidad del profesor, no las notas, no hay partituras, se hacen las cosas de oído y es más la idea de coger las intenciones que hay detrás de la música, las estructuras de la música, por qué la música es así y qué es lo que quiere expresar cada persona cuando toca un tema. A lo mejor el profesor está explicando de una forma, pero las personas luego lo pueden expresar de una forma totalmente diferente. Eso, que los estudiantes van a sacar mucho de ello. And then I guess the big thing is going to be we're running slow sessions every afternoon, which will be based in the new Asturian tunes that everyone learned first with a common repertoire, and then being led by different teachers for the other half of the slow session. Entonces se van a hacer sesiones lentas, sesiones al estilo de música tradicional irlandesa, pero con el material de la música asturiana, los temas que se vayan aprendiendo allí, de forma tranquila para que pueda participar todo el mundo de los distintos instrumentos en el mismo sitio. Van a estar lideradas también por músicos y luego por los músicos que dan los talleres, de forma que las cosas que se van aprendiendo en los talleres se pueden poner un poco en práctica entre todos. And then I think there's going to be late sessions in the night. We've got 4 or 5 bars that have agreed to let us play, and I don't know how many secret sessions there might be, and there'll be ways people can find little connections and play with each other, and it's going to be really exciting. That's part of this informal process of, like, not just being about concerts, but allowing these places for this other connection to take place. Por supuesto va a haber varias sesiones en varios sitios, hay 4 o 5 bares que permiten que se hagan sesiones allí, y luego no se sabe el número de sesiones informales o secretas que puedan aparecer por ahí, donde cada uno ya se busque un poco la vida y al final pues es un poco la forma de dejar que estas clases pues se hagan parte de la vida real, ¿no? Ok, vale, pues más cosas. ¿Queréis hablar del profesorado? ¿Queremos hablar de los conciertos? ¿De qué os apetece hablar? Pues por donde empezamos, por donde quieras. Podemos tocar un poco de todo. Sí. Lo que digáis vosotros. Quizá voy a ir poniendo, por ejemplo, los profesores, si os parece, algo así. I mean, we have such an exciting group of teachers coming in. I think part of the selection process for me wasn't just looking at who's well known or who seems to be famous. It's also knowing the people that play different ways. For example, I met Josephine Marsh. She's an accordion player from Ireland 25 years ago in Australia. She was one of my first teachers. And she has such an incredible, beautiful way of transmitting her knowledge. You know, she shares with you and such a deep connection to music that she's grown up with. And it's just comes across in her teaching style. It's just amazing. Pues eso, me está contando que no es solo
no solo se buscó a la gente internacional así más famosa, sino ver la gente que es apropiada para este estilo de enseñanza. Está hablando de Josephine Marsh, la profesora de acordeón que viene desde Irlanda, que fue una de las primeras profesoras que tuvo ella y el impacto que tuvo en su enseñanza. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de acordeón a Josephine Marsh desde Irlanda, a Joanel Espósito y a David Varela desde Asturias, por ejemplo. And then in fiddle, we have a great collection as well. We've got Simon Bradley from Yandica Bell. Many of you will know his playing. He's one of the most influential fiddle players in Asturias. And then we have Liz Doherty. And again, she's working in a foundation called I Teach Trad. She's a very well-respected and well-known musician with Cape Breton and Irish stuff. Running this way of like connecting to children, connecting to teaching, and she's going to bring a wealth of knowledge to share with us in Asturias. Pues eso, en la parte de violín pues tenemos ahí a Lizardo Prieto desde Asturias, tenemos a Simon Bradley desde Irlanda, Escocia, Asturias, desde todos los sitios, desde hombres internacional absoluto, y que está tocando Iñán de Cubel, Anna Wendy Stevenson desde Escocia y Liz Doherty, que además es violinista irlandesa, que además está trabajando con una fundación de enseñanza de música tradicional en no solo su estilo irlandés, sino también el escocés y de Cape Breton. I mean, you can talk about the flute as well, Rodri. Like, oh my God, what a great selection there, of course. Sí. No, yo lo que estaba pensando y también que creo que lo tenemos que remarcar y que es una cosa que a mí me impactó bastante, digamos, con el devenir de la captación de profesorado, vamos a decir, o no sé cómo llamar el proceso, ¿no? Porque esto o está siendo un proceso, pues, digamos, siempre abierto, incluso de gente que ya quiere participar en próximas ediciones o en otras actividades que se hagan, que estarían encantados de pues, venir a hacer cosas con YAR. Y una cosa que me impactó a mí particularmente es el hecho de contactar con gente que, claro, que yo a lo mejor, yo personalmente o otros, cualquiera de aquí, pues descartarías a lo mejor ya el contactar por decir, esta persona está en otras historias, está en otro nivel, haciendo otras cosas, y de repente, pues eso, pues Bri me dice, no, pues que, oye, que llamé a Jean-Michel Bellón y que dice que encantado, que viene de cabeza. Y yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo es esto? Ahí te Oye, hablé con puedo Michael contar yo Goldberg. algo si quieres, porque ahí con el contacto con Jean-Michel al principio lo hice yo, que estuvimos juntos en Crisol hace unos años, pero eso fue muy sencillo, porque yo le escribí a Jean-Michel y la respuesta fue, oh, me encantaría, no sé qué, y dijo, va Pepín de Muñalén. Y en el momento que le dije que sí, dije, voy. Y si no me equivoco, Pues sí. la parte de McGoldrick va a haber sido parecida cuando diga él, va Jean-Michel. Y al final Sí, esto sí, es es todo verdad. así. Lo de Jean-Michel es verdad que fue así. Pero bueno, por ejemplo, lo de McGoldrick. No, a McGoldrick, pues voy a mandarle un WhatsApp a ver qué pasa. Sí, sí. Y yo, pero bueno, y claro, y gente, pues eso, pues totalmente volcados, porque al final, oye, es el primer año, los recursos son los que son y no importa. Es el decir, vamos a ayudar a construir algo entre todos. Y la verdad que es muy gratificante ver eso, ver gente, pues eso, que son primeras lanzas a nivel mundial, vamos a decir, de la música tradicional y de la música folk que se involucren de esa manera tan generosa en un proyecto totalmente nuevo, además, ¿no? Y pues eso, pues en el apartado de flauta, pues junto a pues estos dos que nombramos, tenemos también a Pepín de Muñalén, tenemos a Borja Baragaño, los dos de aquí asturianos, Aoife Granville también desde Irlanda, también una persona, pues una profesora importante y muy volcada en todo el tema de la docencia, de la música tradicional allí, con un trabajo muy importante. ¿Qué más? And Gaita. Aoife's great too, because she works with the Cork University, and she also has run a few residencies with the flute meet as well. And I think she's already had Pepin come over to play in Ireland. So there's each teacher and each person that, like you said, the connection they feel to Asturias. They already know Asturias. They're excited to be part of this. They're excited to also do a festival that's a micro festival instead of a big performance. Like, we're only going to have 200 to 300 students. I mean, it's just a beautiful size where you can really have an impact and create community and create this exciting thing that we're starting. And
the idea isn't to get bigger and bigger. It's actually the opposite. We want to keep these small groups where we can actually work deeply within a really lovely small team. Eso, pues hablando de Aoife Granville, la profesora de flauta, que viene desde Irlanda, ella también trabaja con la Universidad de Cork. Además, no es la única universidad que tiene contacto con YAR, porque Simon Bradley y Anna Wendy también trabajan con la Universidad de las Highlands and Islands, me parece que es. Ya me voy a equivocar yo. Pero bueno, que la No. idea no es tener un macro festival gigantesco, que bueno, yo creo que ya está teniendo un tamaño bastante grande, sino la idea es al revés, incluso hacerlo a lo mejor más pequeño, ¿no? Hacer que sea una cosa que funcione y que salga adelante pues por sí mismo, ¿no? No se trata un poco de la implicación de la gente. And in fact, we've had so many emails from teachers and players like that we could not get in that wanted to come to teach because they're like, this is our perfect idea of what we want to do and how we feel we could have impact. And it's been crazy. And Rodrigo like, oh no, we can't. Next year, maybe next year. And then it's like other people are saying, oh, I want to come back each year because this is the type of thing we want to work towards building, as a group as well. So it's been amazing, the response. También ha habido mucha respuesta de posibles profesores y de gente que quería venir, que no, bueno, obviamente no puede ser tan grande, que no se pudo acomodar a todo el mundo que quería venir de profesor, que quedan pues a lo mejor para próximas ediciones, y que bueno, que la respuesta ha sido tremenda y estupenda y fantástica, ¿no? At the beginning, we were worried we would have more teachers than students, actually. Al principio eso, parecía que íbamos a tener más profesores que estudiantes. But what's been amazing is realizing that teachers want to come to learn. This is the thing, we're doing professional level classes as well. And I think the idea that you stop learning or suddenly you're at a point where you can't do classes anymore has really shown me that actually throughout this is exchange. There's always give and take. You can learn from every moment that you're in the world of music. You can learn from every session, and you can learn from every player that you meet with. And I think this festival's offering an opportunity for so many levels of playing. If you're a complete beginner, it may be difficult to join one of the absolute classes, but if you've got a bit of a knowledge of music, we're opening beginner, intermediate, and professional level classes, and we're encouraging teachers to come and hone their skills with us as well. This is, not just about students or kids, or this is really opening ourselves up to all these levels. La idea de este evento también es de que no hay un tope, no hay un techo de lo que puedes aprender, sino que también hay clases destinadas un poco a gente que se mueve ya a nivel profesional, que siempre hay una forma de aprender de la otra gente. Entonces está animando también a profesores a que vengan pues a aprender eso de las personas que vienen a contarte un estilo distinto al tuyo, una forma diferente de entender la música. No solo es técnica, pero bueno, que también hay clases tanto para inicio, para intermedio y pues eso, para gente a nivel más profesional. It's true. So for example, for the advanced flute, Jean-Michel Veillon will pre-record some tunes to give to the students before they come. And he's going to work with them on intonation and breath, on delivery. So giving very, fantastic professional level experience and working within those advanced classes in a different way to the beginner and intermediate classes. Por ejemplo, a nivel de flauta, Jean-Michel Veillon lo que va a hacer es tener unas grabaciones hechas que les llegarán a los que se estén inscritos pues antes, y luego trabajar, en vez de aprenderse los temas, trabajar la entonación, la expresión a un nivel como mucho más alto. And with the accordion, there'll be some classes with melody, and then in the advanced classes, Varela will take people to work on harmonic arrangements, composition, working within the different levels. The same as Simon will be working on doing harmonic arrangements on fiddle, on tunes, to take different levels of classes to be able to dissect the tune and actually start to play and lift it and work within these different layers of playing and composition. Eso, y en acordeón pues un poco más de lo mismo, con David Varela en las clases, que hablará también un poco de la parte de acompañamiento con los bajos, de armonía y de cómo pues como mejorar una melodía, llevarla a un estado diferente, ¿no? Mirar estas capas que podemos añadir encima de lo que es simplemente la melodía. Estaba yo preguntando entonces, vale, tenemos clases para niños, clases para intermedios, clases
gente de eso, que se inicia, gente en el nivel pseudo profesional, vamos a llamarlo así. ¿Cada profesor va a un sitio? ¿Van a rotar los profesores por los niveles? ¿Cuál es la idea? Well, I Rodri? can tell. So it's Yeah, so, the teachers are going to rotate between the yeah. different levels, or Yeah, so you. so the idea is as well that you don't stay with one teacher through the 3 days. So obviously we have a wonderful variety of teachers, and because this is personality learning, we really want our students to get the most out of every course that they do, and to understand the different ways of playing. So throughout the 3 days, you will get classes with every musician on your that's on your class list for that instrument that you're playing with. But not only that, you will also, every day we start with an Asturian rhythm and warm up for 1 hour. So every single student from every single class will come together for the first hour of the day, and we will root ourselves in what is Asturias, and it's going to be fantastic as well. Los profesores van a ir rotando por los distintos niveles, pero además también va a haber un momento al principio de la mañana en el que todo el mundo va a estar junto en el mismo sitio, aprendiendo un ritmo, una melodía, un tema asturiano, y utilizando pues como calentamiento, ¿no? Calentamiento musical para ir tirando ya al principio del día, para ir entrenando un poquito. Quizá. And in fact, we have classes for people with zero musical knowledge or experience. And some people just want to come and learn about what is Asturian culture, or what is this? What I want to be part of this weekend. So you can join beginning dance and pandereta, which will just take you, and it will be with a great group of teachers and so much fun. And they'll show you through the 3 days the rhythms, the feeling, and you'll be in a beautiful small group. Or beginners song the singing classes as well. And again, we have Breton singers, Galician, Asturian singers that are just going to, you don't need to know any experience to join this class, and it's just going to be a wonderful way to just throw yourself in and become part of what we're doing. Eso, a la vez, la gente que no tiene nada de nivel, o sea, que está empezando absolutamente, también tiene la oportunidad de apuntarse a las clases de baile y canto, donde pues hay un montón de profesores estupendos, que los acabamos de estar viendo en la pantalla, que pues eso, nos enseñarán a bailar y a cantar, básicamente, y a tocar la pandereta. También un montón de profesores de distintos sitios. Tenemos pues a gente... You have to read the dance class, because we have some absolute characters, and I think it's going to be a very, very action-packed and fun course to do. Suena casi de película, ¿no? Que vamos a tener una clase de baile llena de acción. Sí, va a estar bien. Vale, quizá podemos hablar un poco de los conciertos, si es que se puede decir algo, que está programado ya. ¿Sabemos, se puede decir algo, no se puede decir nada? We have launched the program. It's actually live as of 2 days ago. Unbelievable. Yes. Pero ya está el programa puesto desde hace 2 días. Ahora a ver si lo encuentro yo y puedo yo ponerlo. Esa es otra cosa. The concerts, well, again, we're taking an attitude a little bit like we are with the whole course in general. So apart from Felpeyu, which they'll be on 2 nights, the opening and the closing as a house band. That's to sort of, because many of the band members are teachers in the course. Most of the other acts are going to be duos or trios. And we think that's a really lovely way to experience the music, just really upfront and personal. Vale, pues eso, que va a haber varios conciertos y que se está tomando una idea de la mayoría de los conciertos van a ser de grupos pequeños, dúos, tríos, de parte de los profesores tocando, y también tendremos a Felpeyu el primer día y en el último, ¿has dicho? Casi yo no lo sé yo y debería de saber estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso, porque hay bastantes de los miembros de Felpeyu que estamos de profesores ahí también. And what else another initiative that we're doing in the spirit of collaboration is we're actually going to be pairing some of these wonderful musicians, international musicians, with local backers in Asturias. So they're going to be these wonderful ways that our amazing rhythm players here get to accompany some of these international greats, and it's a wonderful way of also
forming other ways of playing in collaboration together. Y también la idea es juntar a algunos de los músicos de acompañamiento de aquí de Asturias con músicos de fuera para que pues se cree una nueva dinámica, ¿no? Un nuevo tipo de música o una forma nueva de encontrar ese hermanamiento entre las culturas, ¿no? Ya veremos cómo sale eso. No puedo yo... No sé. Y además que van a ser conciertos únicos para la ocasión, quiero decir, no son formaciones, en la mayoría de casos, no son formaciones establecidas, sino que va a ser una oportunidad pues de ver, pues eso, esas colaboraciones, pero además de manera irrepetible. Entonces que realmente va a ser un poco paso de cometa Halley por ahí, ¿no? De decir, tener la ocasión de ver a muchos de estos músicos, pero además acompañados y tocando pues música pues diferente a lo que pueden estar trabajando en otros proyectos musicales que tengan ahora mismo. But, you know, the fact is as well that, like, for example, Shell has already played with Jean-Michel Vaillant. So there's going to also be reconnections of people that have toured with other players or done different things. So, you know, it's a fantastic way as well of you know, I think the Asturian backers here are such international standards that there's going to be no problem jumping in. And in fact, many have already played with some of these musicians before. Eso, por ejemplo, Shell Pereda ya ha tocado en anteriores ocasiones con Jean-Michel Vaillant, entonces hay forma de reconectar antiguas dinámicas que ya se crearon hace tiempo, aunque fuese también, pues, a lo mejor eso lo que decía antes Rodrigo, un cometa Halley que pasa por ahí de repente y que no vuelve a pasar, pues mira, esta vez pasa por segunda vez y que el nivel de los músicos de acompañamiento asturianos está a un nivel muy alto, dicen algunos diremos otras cosas menos, pero eso, que va a ser una ocasión única, ¿no? A ese nivel. We haven't told you who you're playing with yet, Alberto, but we could announce it now live to the world. No, you should ask first. Well, we haven't asked you yet who you're playing with, Alberto. Okay. But anyway, we will. No, You're on our list. You're on our list. Ok, entonces eso, tenemos conciertos, el viernes ya el día de llegada, ya hay conciertos, será el concierto de apertura de Felpeyu y ya veremos si hay más, si no hay más, no se sabe de momento, y después hay conciertos a partir de las 8 de la noche los otros 3 días, precedidos de una slow session también, y pues eso, y a nivel de alojamiento, si hablamos de dónde se puede quedar la gente, es Pola de Somiedo, que es un sitio muy, muy bonito entre montañas, súper chulo. Hay formas, porque técnicamente YAR son los conciertos y las clases, pero la parte del alojamiento se puede gestionar a través de YAR también. Sí, voy yo. Sí, también esto, pues llevamos un tiempo trabajando también con algunas personas además voluntarias que están pues, ayudando dentro de la organización también con esta tarea de contactar con diferentes pues alojamientos turísticos y demás de la zona, diferentes modalidades, tanto apartamentos como hoteles, camping, autocaravanas, etcétera, pues para tener una oferta, sobre todo pensando también en los asturianos, pero en la gente de fuera que a lo mejor puede andar un poco más perdida a la hora de buscar y ubicar y demás. Entonces, a través de nuestra web, pues también ofrecemos la posibilidad de reservar ya el alojamiento. Y lo mismo con los menús del mediodía, porque en el horario que también se puede ver ahí en la web, vamos a acabar a las 2, vamos a volver a las 4, entonces para que la gente no tenga que andar comprando el menú y todo esto, pues vamos a dar la posibilidad de tenerlo ya reservado previamente, ya está pagado y simplemente pues después pasamos nosotros y pagamos al restaurante pues los menús. Menú cerrado para no tener que pensar, que esperar a que solamente llegar, comer y volver otra vez a tocar otra vez, ¿no? Entonces, en ese apartado, dentro de las posibilidades que hay, pues estamos intentando un poco, pues tener, bueno, tenemos una paso. Estamos intentando tener esa cobertura de todo eso, ¿no? Pues que para facilitar un poco a la gente, pues que sea prácticamente venir ya con todas las necesidades cubiertas. También el viaje pues para gente que venga desde fuera de Asturias, también estamos mirando posibilidades de, pues eso, facilitando a las llegadas en tren o en aeropuerto también
estamos buscando formas de transporte también para llegar a Pola de Somiedo sin falta, o los propios asturianos que pudieran querer para no tener que mover coche, no llenar el pueblo de coches o simplemente no gastar en gasolina también. Entonces, todas esas modalidades, pues estamos trabajando un poco, coordinando todo eso para hacerlo lo más fácil posible para todo el mundo. And we haven't we've actually booked all the hotels, so because we know that people are still making up their minds and people are coming, but Asturias is hitting a wave of tourism, and so we decided that we had to actually make sure that we'd reserved enough spaces for students. So we know that some people haven't been able to find accommodation, but don't worry, we have it reserved for you. So just contact us and we'll help you find the right place. Eso, que se han hecho acuerdos con los hoteles de la zona. Asturias ahora está teniendo un auge así muy grande, está viendo un auge muy grande en el turismo en Asturias, entonces no es fácil a veces encontrar sitios para quedarse, pero que a través de YAR ya se ha hablado con los hoteles y entonces hay un acuerdo y vamos, que si la gente está decidiéndose todavía están a tiempo de encontrar sitios también aquí, a pesar de todo el turismo que pueda haber. And we have a dormitory accommodation in one of the old schools as well. It's pretty basic. If you don't mind bringing your own beds and, your own sheets and towels and bedding, and you're happy to bunk down with other music lovers, it's a great opportunity if you're on a tight budget as well. Hay una opción que es quedarse estilo albergue en un albergue, sin la gente que no le importa traer las sábanas y pues compartir habitación con otros músicos y otros amantes de la música. Oh, we didn't tell you about the Noche en Danza. Okay, we can talk about Noche en Danza. Podemos hablar de la Noche en Danza, sí. Rodri, igual, ¿nos cuentas tú algo? Porque eso para sí, la bueno, gente que venga de fuera... Pues... La gente de fuera, bueno, la gente de Asturias desde luego lo conoce y la gente de fuera, pues algunos habrá quien también, habrá quien no. Y la Noche en Danza, pues es un poco un evento de baile que se inició hace ya unos cuantos años en Asturias por iniciativa de gente de diferentes pues, grupos de baile, escuelas de baile, pandereta y demás, un poco pues para generar un espacio de baile y de compartir, o sea, de disfrutar del baile tradicional con música en directo y fuera de lo que es el ámbito de los grupos folclóricos o de los grupos de baile, de lo que es una actuación o de lo que es un espectáculo organizado. Más bien es un evento, pues una fiesta de baile, ¿no? Entonces, para en YAR el matiz que va a haber es que tenemos la internacionalización de ese evento. Va a haber profes, aprovechando que tenemos profes de baile que van a venir de Bretaña, también de Galicia. Vamos a tener también pues a Crista Galeja desde Valladolid, también de música tradicional, canto y pandereta y demás. Vamos a tener pues la posibilidad de hacer una noche en danza, pero bastante más internacionalizada. Pues tocando diferentes estilos de música, probando diferentes tipos de bailes y demás cosas que en una noche en danza convencional no hay acceso lógicamente a eso por cómo es, ¿no? Pues es un evento para la gente que lo pueda conocer por otras tierras, pues semejante también a los serans gallegos, a las Fesnoz bretonas o a los Ceilidh escoceses. Al final es un evento, pues eso, de baile de música tradicional. Pero en nuestro caso, pues aprovechando la presencia de todos estos profes, pues queremos darle un poco pues esa opción internacional que aquí en Asturias nunca sucedió, ¿no? Nunca, pues, seguro que es la primera vez que se hace algo parecido en Asturias. A ver cómo sale. Eso sí que es una cosa que genera una cierta incertidumbre, pero el potencial es súper grande, ¿no? Es como... Sí, porque al final es que quiero decir, es un espacio para todos, para bailarines y para músicos, que era otro de los objetivos que también queríamos o nos fijamos con YAR, que es un poco pues romper también a veces barreras simbólicas que puede haber, ¿no? Entre la gente que toca y la gente que baila, la gente que a veces hay unas pues pequeñas, vamos a decir, como distancias, no sé cómo llamarlo, ¿no? A la hora de compartir espacios o no sé cómo llamarlo. Y creemos que es interesante esto, que ver que todo el mundo, que nadie es imprescindible y que todo el mundo tiene su participación en este tipo de proyectos y creo que es un buen momento para experimentar con todo eso, para
para poner las cosas en valor, porque al final la música se debe en un porcentaje altísimo al baile, la música tradicional, tanto de aquí como de otras zonas. Entonces, no tiene sentido Es que no es que se deba en un porcentaje, segmentarlo. es que debe ser la base, digo yo, que tiene que salir de ahí, ¿no? Tiene que salir del baile Pues en sí, general. En Entonces, general. pues eso. Entonces, bueno, yo creo que es algo que conviene no segmentar. Luego, que también no comentamos la parte, por ejemplo, respecto a cosas, pensando en público asturiano también, hay una opción, hay un curso de gaita muy interesante también, que lo que pretendemos es, a diferencia de otras experiencias que hay por aquí, juntar a profesores de diferentes gaitas, tanto para aquí, o sea, tanto para gaiteros asturianos o gallegos, otras zonas de la península, como para gente de fuera, centrarnos en la música de gaita y no en el instrumento. Entonces, pues va a estar Anxo Lorenzo desde Galicia, van a estar José Manuel Tejedor, Andrea Joglar y Borja Baragaño de Asturias, Finn Moore desde Escocia, y lo que queremos es dar ese tratamiento transversal a la música de gaita, porque muchas veces también es verdad que se caen, pues a veces en dinámicas un poco pues de estancamiento y de que pues la gente de ya no encuentro qué aprender, a qué más puedo hacer con la gaita. Bueno, a veces hay un poco esa sensación, ¿no? Entonces esto era una oportunidad también para eso, para generar escenarios de aprendizaje nuevos, sobre todo, porque hay mucha gente pues que a lo mejor ya ve pues que se aburrieron de lo que estaban haciendo muchas veces y conviene pues entrar en contacto con gente de otras zonas, otras experiencias, pues yo creo que es muy enriquecedor. Yo creo que es muy importante eso que estás comentando, es buscar unas formas nuevas de aprender y de no quedarse en el vamos a aprender unos temas y se acabó, ¿no? Que yo creo que es la Claro, idea porque de lo que ha tenido todo este muchas tipo de veces, cursos a nivel ya en todos los sitios que en los que se hacen, ya van más allá de me voy a aprender este tema, voy a formar parte de una cosa que trasciende un poco más allá las notas musicales, ¿no? Va más allá. claro, claro, porque muchas veces la gran cantidad de la gente que toca la gaita en Asturias, pues al final tocan una banda de gaites. Y una banda de gaites tienes un repertorio, es algo que haces por afición, entonces mucha gente pues maneja un repertorio de la banda de gaitas y pues por tiempo, disponibilidad o lo que sea, pues a veces se queda un poco ahí con ganas de algo más, pero que nunca tienes espacios donde dar un poco respuesta a esas inquietudes. Y yo creo que vamos, para la gente que toca la gaita en Asturias, yo creo que es una oportunidad muy guay pues de eso, de ver cosas nuevas y profes nuevos And y we're otras also músicas de gaita. hoping as well to bring into the Gaita course some whistle playing as well. So the idea as well is that, you know, like a lot of Gaita players can't play in a session. So we're going to do an introduction on, you know, how to start with a whistle, what you can do, so a few it'll be mainly Gaita, but bringing in a little bit of this influence as well. La idea también es introducir el whistle en el curso de gaita de forma que los gaiteros, pues por cómo es el instrumento, normalmente no pueden tocar en una sesión por el volumen. Entonces la idea es buscar una forma en la que traducir ese repertorio que ya tienen a otro instrumento que es relativamente parecido y que se puedan incorporar pues de otra manera, ¿no? And the Exacto. same as the Boron course, we've got a fantastic rhythm course as well. We've got 3 players in the Boron with Ruma Barbaro, of course, which we know from Asturias and Felpeyu. And then we have Dermot Sheedy, and he's 7 times All-Ireland champion. But he's also interesting because he plays percussion and drums with different, even rock groups. So he also can bring in jazz. So he brings into his teaching some of those extra sort of contents. And David Varela is coming in as well with other percussion. And the same thing is to bring in the pandereta a little bit into the boron and rhythm classes so that they can understand as well some of the traditional ways of using that here in Asturias. Eso, que también eso se traduce también a algo parecido en el curso de Bodran o de percusión, donde se va a contar con Dermot Sheedy, que es un percusionista que además de tocar el Bodran toca percusión y toca otros estilos, que ha trabajado con un montón de artistas, y luego con David Varela, bueno, Ruma Barbero al Bodran, y David Varela tocando también otras percusiones distintas y también intentar traer un poco la figura el instrumento de la pandereta a ese nivel para entender un poco los ritmos, en qué forma se pueden hacer ritmos parecidos con los dos instrumentos, no tienen por qué ser muy diferentes, ¿no?
Pues sí, no sé si hemos tocado o si habéis tocado ya todos los temas que queríamos tocar. Yo creo que se ha hablado bastante ya de un poco de todo el conjunto. Una pregunta que me hicieron a mí estos días es, la gente que a lo mejor vaya a pasar por ahí el día y que no esté apuntada al curso o que esté interesada en ir a los conciertos, ¿solo tiene forma de hacer eso también? Sí, porque eso es verdad que sí, hubo gente pues que se interesó por esa posibilidad, pues, o por disponibilidad pues laboral o la que sea, de no Ujú. poder asistir a los cursos, o por, bueno, por cuestiones de lo que sea. Y sí, lo que decidimos que también está en la web, hay un abono para, o sea, digamos que el abono, vamos a llamar Masterclass o Yartraces Masterclass, incluye la asistencia a todo, a las clases, a las charlas y también mesas redondas que también podemos comentar ahora muy brevemente después, también algún tema que se va a hablar también de discusión, streamings y demás que va a haber, las sesiones lentas y los conciertos de por la noche. Eso va en el pack de, vamos a decir, de las masterclass. Pero para la gente que no puede asistir a las masterclass, tenemos un abono de conciertos, tanto de los 4 días, las 4 noches, que incluye pues la noche en danza, las 3 noches de conciertos y el acceso a las sesiones correspondientes que vaya a haber por allí, o de un solo día, también abonos individuales de un solo día, pues para eso, pues para la sesión correspondiente que haya, para los conciertos de esa jornada, o en su caso, si es el sábado, pues la noche en danza. Entonces, pues eso, también pues para contribuir, para hacer sostenible, lógicamente, el evento, que es pues, como podrá entender todo el mundo, es un, Yeah. es un evento muy ambicioso y hay que hacerlo sostenible para que se pueda repetir otros años. Pero sobre todo para dar esa posibilidad, porque había gente que pensaba que solo podía venir si se apuntaba a los cursos y que si no, ¿qué pasa? Entonces, pues bueno, hicimos esa modalidad un poco para dar respuesta a que todo el mundo interesado pueda venir. Ujú. Sí, es interesante que se sepa también, obviamente. Pues miren, eso está todo en la web, ¿no? Sí, Yeah, está toda la and I guess información. just to reinforce what Rodrigo said, I mean, this is an association, it's not a private festival. We've been working voluntary on this for 1.5 years, and we have a wonderful group behind us who's also been volunteering to get everything together. And really, we've tried to keep the prices as low as possible to allow also Spanish students to be able to come. I mean, that was one of our biggest thought processes behind this, was that we didn't want it to become an expat or international event and price out the Spanish students. But to do that, we need to obviously have a certain amount of students just to cover the costs of running it. So we're trying to do everything as affordably, as real, as purposeful as possible, and really supporting us is supporting the teachers that are coming, and the whole process. So we really appreciate everybody that supports us with the tickets and the help to make this a reality. Pues eso, Yard Fest es una asociación, no es un festival privado, no tiene tampoco financiación extraña ni extranjera ni nada más. Y pues al final hay un montón de gente que ha estado trabajando de forma voluntaria durante 1 año y medio. Y bueno, pues eso, que la idea es no, si bien sí que hay un cierto marketing de cara a la gente que viene de fuera, la idea también es poder juntar a esa gente con la gente de Asturias, y lo que no que se quería es que el precio fuese demasiado caro. Entonces se ha intentado que todo fuese lo más barato posible, desde las clases hasta el alojamiento, a los conciertos, a todo. Y que bueno, que se agradece mucho, y que lo que hace falta al final es que vengan estudiantes. Y no hemos hablado de ello antes, pero también es interesante ver la idea de que va a venir gente de fuera de Asturias y de fuera de España, y eso también es un punto de una confluencia, en un punto de compartir música diferente, ¿no? And on that note, like the students, we've already been getting such a variety of students. We've got students from Georgia coming, from Scotland, from the UK, from Valencia, from Barcelona, Madrid, Galicia, a bit the Basque Country, Ireland, Holanda también, creo. Holanda y Holland, no sé France. si Rusia. Alguien de Rusia había, puede ser. See, Russia. So it's just amazing. Like, so we're Ujú. really excited to be developing a really international level of students, and we can't wait for this melting pot to happen. Yo creo que se entiende bastante bien lo que acabas de decir de todos los sitios en los que venía. Bueno, si queréis decir algo para terminar, así vamos cerrando ya.
ya se ha animado a toda la gente a que venga, a que esté por ahí pasando unos días a finales de junio o principios de julio en Pola de Somiedo, en Jar Fest, en los conciertos, en las sesiones, en las masterclass, en la comida, en el paisaje, en las actividades para niños, en todo lo que hay por ahí. No sé si os ocurre algo más, si no, nos despedimos. Bueno, nada, simplemente que eso, que está siendo un proceso un trabajo muy amplio en cuanto a lo que hay que abarcar, que son muchas cosas las que hay que abarcar y animar a todo el mundo a que bueno, que se sume a este movimiento y que participe porque realmente si lo hacemos posible de la mejor manera este año pues va a ser algo que va a tener continuidad, va a tener más proyección en otro tipo de eventos puntuales, a lo mejor más pequeños o eso a lo largo de los años, pero necesitamos pues que empiece. Y una vez que la rueda empiece a andar, pues todo va a ser mucho más fácil y bueno, hay mucha gente pendiente de esto desde Asturias y desde fuera también con ganas de ver la música asturiana puesta en el mapa como alguna vez estuvo. Y no es que dejara de estar, pero a veces hay veces como que la estrella pierde un poco de intensidad, ¿no? En esa constelación de la música, vamos, a nivel europeo o internacional. Entonces, bueno, si todo esto contribuye pues, a que esa estrella de la música asturiana brille un poco más, pues yo creo que habremos conseguido el objetivo. No hay mejores palabras para despedir esto. Pues nada, agradeceros a Bri y a Rodrigo los dos el tiempo que habéis estado aquí charlando y esperando que pues que ya sea un evento enorme y que podamos estar hablando de esto otra vez cuando termine o el año que viene. Pues sí, esperemos que sí. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Muchas. Alberto.